Hola, bienvenido a la explicación de la guía para el ingreso al examen de la UNAM en la parte de biología. Mi nombre es Poncho y te voy a estar acompañando en este proceso para que poco a poco podamos resolver cada reactivo en esta sección. ¿Estás listo? Comencemos. Vamos a comenzar con la primera pregunta que dice: estructura que protege y da soporte a las células. Ok, aquí tomando en cuenta que estamos hablando de que no solamente protege, sino que aparte da soporte, probablemente se estaría refiriendo la pregunta a las células vegetales, porque, pues bueno, si analizamos la estructura tanto de las células animales como las vegetales, solamente las células vegetales van a contar con una estructura específica para darle soporte, al menos en su forma y en su constitución. En este caso, vamos a estar hablando precisamente de la pared celular. Que ojo, no es lo mismo pared celular que membrana celular. En este caso, cuando hablamos de las células animales y vegetales, la célula vegetal, solamente la célula vegetal va a contar con pared celular, que es como una especie, vamos a ponerlo así, como una armadura que está alrededor de la célula y que está por fuera de la membrana plasmática. Que recordemos que la membrana plasmática es esta como cobertura que tiene la célula que le permite ser permeable y le permite que algunas moléculas entren y salgan y puedan formar parte de su metabolismo, ¿va? Por lo tanto, aquí nuestra respuesta correcta sería la opción B, pared celular, ¿va? Vamos con el siguiente reactivo. ¿Qué nos dice? La principal ventaja evolutiva de los organismos eucariontes con respecto a los procariontes es la... Muy bien, aquí tomemos en cuenta primero la diferencia entre un organismo eucarionte y un organismo procarionte. Prácticamente la diferencia principal es que los eucariontes van a tener un núcleo definido, aparte van a tener un citoplasma compartimentado, o sea que puede haber muchos organelos distintos dentro del mismo citoplasma. Y por lo general, pues bueno, este tipo de células van a tener mitocondrias, que esto les va a poder permitir producir cantidades de energía muchísimo más elevadas, a diferencia de los organismos o de las células procariotas, que en este caso, por lo general, se van a alimentar o van a desarrollar su metabolismo a partir de la respiración anaerobia. Y pues bueno, ¿esto qué implica? Que prácticamente las células eucariotas van a poderse juntar y formar tejidos y por ende organismos más complejos. Mientras que las células procariotas pues no pueden formar tejidos y esto va a implicar que solamente existen organismos unicelulares a partir de estas células. Entonces, tomando en cuenta esto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, que es citoplasma compartimentado, ¿va? Descartamos la B porque, pues bueno, sí, prácticamente porque la respiración aerobia no va a ser parte, no va, bueno, no va a ser una ventaja frente a la respiración aerobia que van a presentar las células eucariontes. También descartamos la C porque la alimentación quimioautótrofa va a referirse a cuando las células procariotas solamente pueden obtener energía a partir de la respiración anaerobia, o sea, la degradación de la materia solamente. Y descartamos síntesis de proteínas porque la síntesis de proteínas va a estar presente tanto en la célula, bueno, la célula eucariota como en la procariota, ¿va? Muy bien, vamos con el siguiente reactivo, a ver qué nos dice. Dice, ¿cuándo se hidroliza el ATP se forma? Muy bien, esta pregunta es relativamente sencilla, no te preocupes si te encuentras ahí como unos términos medios químicos, ¿por qué? Si tú ya conoces un poco del metabolismo celular, recordarás que el ATP es la molécula que es como la, ¿cómo decirlo? Como la electricidad o la energía que se gasta dentro del metabolismo celular. Esta molécula de ATP va a estar formada por una adenina y tres grupos fosfato. Cuando es hidrolizada esta molécula, lo que hace es que uno de los grupos fosfatos se rompe y esa ruptura va a producir energía, que esa energía pues puede ser utilizada en un montón de cosas dentro del metabolismo celular. Entonces, cuando este grupo o este adenosintrifosfato que tiene tres fosfatos se parte y libera uno, en esto se va a convertir, o esta molécula de adenosíntrifosfato o ATP, se va a convertir en ADP, porque ya no tiene tres grupos fosfatos, sino solamente tiene dos. Por lo tanto, pues aquí nuestra respuesta correcta sería la opción B, que es adenosin difosfato.
porque recordemos que perdió un grupo fosfato, esto porque fue hidrolizado. ¿Va? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles de los siguientes compuestos son utilizados para la fijación del dióxido de carbono en la fase oscura de la fotosíntesis? Uy, aquí ya venimos un poco con fotosíntesis. Curiosamente, esta pregunta que viene en esta guía está un poquito más complicada que en otras guías que han aparecido últimamente, o al menos en los últimos exámenes. Y esto es bueno porque ya se están tomando en cuenta pues un proceso un poquito más complejo que es la fotosíntesis, específicamente en su fase oscura. Pero bueno, tomando en cuenta esto, recordemos que en la fase oscura se va a dar un proceso importantísimo que es la fijación del carbono. Esta fijación del carbono prácticamente lo que implica es que el dióxido de carbono va a ser descompuesto para tomar su carbono, que el carbono es lo que nos interesa de este dióxido de carbono. Y este carbono va a pasar por un montón de procesos, es una reacción bastante larga, pero al final lo que va a utilizar, va a implicar que vaya a haber un gasto de energía en esta ruptura de esta molécula de dióxido de carbono. Entonces, por ende, solamente por eso, y tomando en cuenta la pregunta anterior, vamos a tomar como referencia que para poder realizar esta reacción, se requiere ATP, o sea, adenosín trifosfato, porque va a haber un gasto de energía para romper la molécula de dióxido de carbono. Entonces, por esto, ya podemos tomar como referencia la opción B y la opción C. Ahora, tomando en cuenta esto, vamos a analizar las dos moléculas que están presentes en la opción B y la C. En ambas nos aparece el ATP, eso es seguro, pero en uno nos va a aparecer el nicotina de dinucleótido, que es el NAT, y el otro es fabrina de dinucleótido, que es el FAD, ¿va? Entonces, en este caso, si hablamos de estas dos moléculas, es bien curioso. El NAT se va a producir específicamente en la glucólisis, o sea, en la parte del metabolismo celular, específicamente de la ruptura de la glucosa, en la parte de la glucólisis, si no tan perdido, o parte de la glucólisis o parte de la cadena de transporte de electrones. Por ahí debe de andar esta molécula perdida. Pero al final de cuentas, esto implica que no está presente en la fotosíntesis, sino en la respiración. Y recordemos, más o menos, o sea, de una manera muy burda, pero podríamos decir que la respiración y la fotosíntesis son, pues sí, son reacciones contrarias, porque en la respiración se busca romper la molécula de glucosa para producir energía y en la fotosíntesis se utiliza energía para producir la molécula de glucosa, ¿va? Entonces, tomando en cuenta esto, eh, vamos a descartar la B por la aparición de la molécula del NAT. Entonces, nuestra respuesta correcta sería, perdón, al revés. Descartaríamos el FAT porque el NAT es la que aparece dentro de la fotosíntesis, mientras que el FAT es más una molécula que pertenece a la respiración, ¿va? Y pues bueno, por lo tanto, aquí nuestra respuesta correcta sería la B. Descartamos simplemente la A porque además de esto de la producción de energía, o sea que se requiere energía para poder producir esta reacción, recordemos que bueno, prácticamente el agua no va a estar intervenida en la fase oscura, el agua más bien se va a utilizar en la fase luminosa de la fotosíntesis. Y descartamos la D porque, pues bueno, la molécula que nos aparece abajo es más bien el producto de la fotosíntesis, que es una molécula de glucosa y dos moléculas de oxígeno, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la opción B. Muy bien, vamos con el siguiente reactivo. ¿Qué nos dice? La información genética codificada en el ácido desoxirribonucleico está en... Muy bien, aquí nos estamos metiendo ya al tema de genética. Cuando hablamos de la genética, recordemos que nuestro material genético va a estar albergado en el núcleo celular, que es donde van a estar pues el ADN, ¿va? Y recordemos que el ADN prácticamente pues la premisa del ADN es que las bases nitrogenadas van a estar en cierto orden. Estos pares de bases nitrogenadas, cuando codifican o al ser interpretadas por el ARN mensajero, bueno, por el ARN, van a producir ciertas proteínas. O sea, esa secuencia le va a decir a los ribosomas qué proteínas producir. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente lo que nos va a decir cuál va a ser el contenido genético albergado en ese ADN va a ser la secuencia de cómo están ordenadas esas bases nitrogenadas, que en este caso, pues bueno, recordemos que aquí la opción correcta es la opción B, que eso es lo que va a determinar qué dato o qué información está guardado específicamente en esa secuencia en particular, ¿va?
Recordemos que el ADN está formado por 4 bases nitrogenadas, que es la adenina, timina, citosina y guanina, y que cada una de estas bases van a tener como en contacto una con otra, van a encajar una con otra para formar estos puentes que al final de cuentas, pues es lo que forman los pares de las bases, ¿no? Es la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Y su secuencia es lo que va a determinar qué información están guardando, ¿va? Muy bien, vamos con el siguiente reactivo. Bueno, aquí obviamente la respuesta correcta es la B, ¿va? Muy bien, vamos con esta siguiente que nos dice, los tipos de gametos producidos por un progenitor con genotipo AABB. Ok, aquí lo que nos está pidiendo es prácticamente como una aproximación o una aplicación de las leyes de Mendel, que hablamos de los gametos dominantes, hablamos de los alelos dominantes recesivos y nos pide que hagamos una predicción de cómo probablemente sea el fenotipo o el genotipo de alguna cruz. Aquí no nos está diciendo ni qué color es, ni de qué depende cada o qué interpretación tiene cada alelo, así que pues no podemos saberlo. Lo que sí podemos hacer es hacer un cuadro de Punnett, que es como este, donde se ponen los alelos A y los alelos B primero en la primera fila y luego en la columna, y se hace el entremezclamiento, o bueno, la cruza. Y aquí, por ejemplo, pues vamos a encontrar que va a haber 4 individuos con un fenotipo que se expresa con la AA, porque bueno, eso va a ser lo que se va a expresar en el fenotipo, en las características visuales. Y va a haber el 50% de esa generación va a tener un fenotipo en la A recesivo, entonces pues va a haber de 2 colores diferentes. Esto tomamos en cuenta que puede ser un color o puede ser cualquier otra característica. Pero aquí lo que nos interesa para llegar a nuestra respuesta correcta pues es identificar. Hacemos nuestra cruza y vemos que las opciones que nos están marcando que aparecen en el cuadro y que tenemos representadas en los incisos pues es la opción B. Entonces, esta sería nuestra respuesta correcta. Si en algún momento en tu examen te llega a aparecer algo así, lo que te recomiendo es que literal hagas este cuadrito y que cruces las letras que pues se pueden entremezclar para que veas pues cuál es la opción correcta. Pero lo puedes hacer mentalmente, pero pues si tienes dudas lo puedes hacer con el dibujito y es más fácil, ¿va? Pero bueno, esta respuesta correcta es la opción B. Muy bien, vamos con el siguiente reactivo. ¿Qué dice? Si al revisar cromosomas en el microscopio encontramos un cuerpo de Barr, se trata de un cromosoma. Ok, aquí esta pregunta, fíjense que es un poquito curiosa porque te preguntan algo bien específico que si a lo mejor estás estudiando el tema de genética o de reproducción sexual o asexual y se te fue este dato en particular, quizás no sepas de qué estamos hablando, ¿va? Prácticamente lo que nos dicen cuestiones de genética es que un cuerpo de Barr eh, cuando se está hablando de un cromosoma, por ejemplo, XX o XY, como en el XX va a haber 2 cromosomas X, va a haber uno que se exprese y otro que no se exprese, porque al final de cuentas tenemos 2 cromosomas iguales. Entonces, el cromosoma no expresado se le va a conocer como eso, es como un cromosoma recesivo, por decirlo de alguna manera. Y a este corpúsculo, a este cuerpo que tiene como una forma extraña porque no se expresa como tal, solamente es el material genético almacenado, se le va a conocer como cuerpo de Barr. Y esto siempre va a ser representado por un cromosoma X. Entonces, tomando en cuenta que si hay 2 cromosomas X en un organismo y uno está recesivo, o sea que no se va a expresar, pues eso implica que hay dos. Entonces, cuando es un genotipo que es XX, pues estamos hablando de una hembra. Por lo tanto, en este caso estaríamos hablando de que pues este organismo sería una hembra o sería un individuo femenino, ¿va? Como lo menciona la pregunta. De aquí como que no hay mucha explicación, solamente pues así se le conoce, ¿no? Un cuerpo de Barr es prácticamente un cromosoma X que no se expresa, ¿va? Pero bueno, entonces nuestra respuesta correcta sería la opción D. Vamos con el siguiente reactivo. ¿Qué nos dice? Primera proteína humana realizada con tecnología del ADN recombinante. Perfecto. Esta pregunta, pues ya estamos entrando como al tema de genética, pero más en la aplicación de la vida diaria. Y prácticamente la respuesta correcta, bueno, aquí vamos a encontrar algunas opciones, pero es muy, muy, muy famosa esta aplicación porque gracias al ADN recombinante pudimos sintetizar un montón de proteínas que el cuerpo pues debería de producir de manera natural, ¿verdad? En este caso, la más útil que se ha producido y la primera que fue como indispensable para poder curar pues una enfermedad tan grave como la diabetes es precisamente la insulina.
Entonces, esta técnica, pues sí, se utiliza en laboratorios para poder producir proteínas de origen humano de manera sintética y se pueden producir un montón de cosas, ¿va? Descartamos las demás porque miosina pues es un compuesto de las neuronas, hemoglobina pues es algo completo de la sangre, que digo pues hay en grandes cantidades, no hay tanto problema con eso, y la queratina es la proteína con la cual se forman las uñas y el cabello, entonces pues producirla de manera sintética no tiene mucho sentido, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la opción D, insulina, ¿va? Ok. Entonces vamos con el siguiente reactivo, ¿qué nos dice? La teoría quimiosintética formulada por Alexander Ivanovich Oparin y John Burdon Salterton Halden propone un origen espacio de la vida. Ok, ¿qué nos dice esta teoría? Que es prácticamente la teoría quimiosintética. Nos dice que la Tierra en algún momento, cuando era una Tierra primigenia, no había vida, había agua, había metano, había pues mucho calor, había radiación ultravioleta y había descargas eléctricas. Entonces, bajo esta teoría se dice que el conjunto de todas estas cosas, o sea, de la radiación ultravioleta, del agua y de algunos componentes, de algunos elementos, hizo que comenzaran a surgir los primeros componentes, pues ni siquiera la vida como tal, sino las primeras moléculas orgánicas, que conforme fue avanzando el tiempo, o sea, después de millones de años, se comenzó pues a generar las primeras moléculas orgánicas, que esto dio origen después a los primeros compuestos orgánicos y después, pues, a los primeros organismos vivos, ¿no? Entonces nos dice que esta teoría nos explica cómo se originó la vida desde componentes no vivos, o sea, desde una cuestión abiótica. Por lo tanto, bueno, si revisamos nuestras opciones, nos dice que, pues precisamente la opción correcta sería la opción A, o sea, que nos dice, nos propone un origen abiótico de la vida, porque nos dice que antes no había vida y después de millones de años, poco a poco la vida se pudo dar, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la B. Descartamos la A porque biótico, pues no tiene sentido, porque cómo va a ser una teoría del origen de la vida con elementos bióticos de vida, pues no tiene sentido. Descartamos espontáneo porque no, definitivamente esta teoría no pensaba que la vida se había generado de un momento a otro, sino que fue un proceso de evolución química de muchos años, muchísimos años. Y el panspermio, pues bueno, nos habla de que la vida vino del espacio, entonces pues esta teoría no apoya esa idea, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la opción B, abiótico. Muy bien, vamos con el siguiente reactivo. ¿Qué nos dice? La barrera reproductiva que se presenta cuando se cruza un burro con una yegua se llama... Ok, primero para empezar, ¿qué pasa cuando cruzamos una yegua y un burro? Pues prácticamente surge lo que se le conoce como una mula, que de hecho, pues en México se podría decir que son muy raras y en general en el mundo son muy raras y tiene una razón. Prácticamente si tú cruzas una yegua con un burro, a pesar de que son animales que son relativamente parecidos, la cantidad de cromosomas que tienen no son los mismos. O sea, el burro tiene cierta cantidad de cromosomas y la yema tiene otra cantidad de cromosomas. Entonces, cuando se da el entrelazamiento del material genético, hay ciertos cromosomas que quedan volando, o sea, que no tienen paridad. Y cuando sucede esto, pues bueno, se da un fenómeno bien curioso que se llama esterilidad híbrida, que prácticamente un híbrido es la mezcla entre dos especies, ¿va? Y por lo general, este tipo de animales pues suelen tener esta cuestión. O sea, no pueden tener descendencia, son estériles, ¿va? Así como existe este caso de la yegua y el burro, podemos encontrar también el caso del ligre, que es la cruza de tigre con león. Y hay un montón de casos bien curiosos, los pueden buscar en internet, hay animalitos bien chistosos, pero lo curioso es que no se ven mucho porque precisamente no se pueden reproducir, ¿va? Pero bueno, nuestra respuesta correcta aquí es la opción D, que es esterilidad híbrida. Muy bien, vamos con el siguiente reactivo. ¿Qué nos dice? Organismos de diferente especie que viven juntos y que interactúan en un área en particular. Muy bien, entonces si estamos hablando de un conjunto de especies que comparten un lugar geográfico, o sea que no todos los organismos son iguales y que pues no comparten la misma especie, obviamente, o sea, puede haber aves, leones, tigres, bichos, cualquier tipo de organismo que sea diferente entre especies, a esto se le va a conocer como comunidad. Y en general, las comunidades tienden a estar sujetas a un ecosistema en particular. O sea, vamos a buscar, si nos vamos a un bosque, podemos encontrar osos, podemos encontrar castores, venados.
pero estos mismos organismos no los vamos a poder encontrar, por ejemplo, en la sabana o en el Ártico, ¿va? Entonces, siempre las comunidades van a estar sujetas a un tipo de ecosistema, ¿va? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la opción D. Descartamos colonia porque la colonia tiene que ver con organismos de un mismo, mismo especie que invaden un área muy en particular de un ecosistema. Descartamos bioma porque el bioma tiene que ver con el conjunto tanto de los elementos bióticos como abióticos. Y descartamos población porque la población sí es específicamente de una especie en particular, ¿va? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción D. Vamos con el siguiente reactivo. ¿Qué nos dice? Conjuntos de organismos que interactúan entre sí y con el medio, ojo, con el medio, dentro de un proceso de flujo y ciclaje de materia y energía. Muy bien. Aquí sí estamos hablando no solamente de los organismos vivos, sino también del flujo de energía para que, bueno, en un área geográfica, si hay un flujo de energía donde vamos a ponerlo así, los microorganismos descomponen, luego, bueno, descomponen, luego los organismos autótrofos aprovechan esta descomposición, producen moléculas de glucosa y luego estos se lo comen los consumidores y luego los consumidores son consumidos por los depredadores, a este flujo de energía se le va a conocer como un ecosistema, ¿va? Que el ecosistema va a estar sujeto por un montón de reglas y un montón de situaciones, ¿va? Un ecosistema puede ser desde una maceta hasta cierto punto, si es cerrado y no hay otra fuente de energía, hasta un bosque completo, ¿va? Pero bueno, nuestra respuesta correcta sería la opción D. Pero bueno, vamos con el siguiente y última pregunta. ¿Qué nos dice? En un ecosistema en equilibrio dinámico, o sea que el flujo de energía no hay un desequilibrio ecológico, o sea, no está invadido o no es un ecosistema donde el flujo energético se ve interrumpido, ¿qué es lo que va a suceder? Pues bueno, cuando se da de manera fluida, el flujo energético siempre va a ser en una sola dirección, o sea, de los microorganismos descomponedores a los organismos autótrofos, de los autótrofos a los consumidores y los consumidores a los depredadores. Y el depredador en algún momento muere. Este depredador es descompuesto por los organismos descomponedores y el ciclo se repite sin fin. Dentro de esto, pues la respuesta correcta sería la opción, bueno, aquí tenemos el ejemplo, que tenemos cómo es el flujo energético, siempre va a ser de los, en este caso de los productores, luego los consumidores primarios, consumidores secundarios, después los terciarios y por último los depredadores. Y cuando el depredador muere, como les decía, se descompone, los microorganismos los descomponen y su materia orgánica la transforman para que pueda seguir este flujo energético. Eso es algo cíclico, pero unidireccional a la vez. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A, que es la energía fluye en una dirección y los nutrimentos se reciclan. Muy bien, entonces con esto llegamos al final de la explicación de la sección de biología. Espero que te haya quedado claro. De todas maneras, si tienes alguna duda, pregunta, comentario o preguntario, puedes dejarlo en los comentarios. Mi nombre es Poncho y nos vemos en la próxima.